Isidro Álvarez Jaraba es un habitante de la conocida ecorregión de La Mojana, un espacio hermosísimo enclavado en los sures del departamento de Sucre, Bolívar y Córdoba, también en la parte baja del río Cauca en el departamento de Antioquia. Soy hijo de este espacio, hijo del agua, hermano de la tarulla. Soy un pata de agua que ha estado viviendo el mundo de la espiritualidad en los caños y ciénagas. De ahí me he alimentado para todos los procesos de construcción cultural, literaria, y asimismo como se han alimentado los hombres que han estado acá junto con sus mujeres para alimentarse y enriquecerse dentro de este espacio fantástico lleno de agua, mundo de colores. Ese ser pata de agua que puede andar, que puede caminar, que puede levitar, que puede soñar desde este espacio anfibio, de la misma dureza cultural que nos ha caracterizado. Y pues ese es Isidro Álvarez, es un personaje, un ser humano que intenta ser un ciudadano universal y que busca que sus pueblos, que la gente que lo rodea pueda también hacerse ciudadano universal desde este mismo espacio, favoreciéndose de lo que le corresponde como un ser viviente dentro de un espacio tan mágico como es la conocida ecorregión de La Mojana. Esta misma ecorregión es el epicentro de una de las grandes civilizaciones prehispánicas. Hablamos de los zenúes, cuya división administrativa estuvo en tres grandes zonas. Una de esas fue la Pancenú o Panseinú, nombre que le daban nuestros aborígenes al territorio y que significaba o que significa hoy en nuestra lengua país encantado de las aguas. Es ese mundo lleno de magia, lleno de fantasía, que los mismos hombres que habitaron primeramente este territorio así la consideraron como una zona mágica, espiritual, de recogimiento, ese mundo de aguas en donde se encontraban para vivir y para hacer de ellos el buen vivir, porque a partir de lo que hicieron con las aguas, lo que llamaría yo hoy su armonianza, la armonianza y no la gobernanza con el agua, sino la armonianza que tuvieron los hijos de este territorio, para hacer de ella el elemento fundamental de desarrollo de su civilización, porque fue el agua la que le posibilitó a los panseinúes que su nación se hiciera grande gracias a todo ese elemento agua, pero también a esa manera como ellos se armonizaron con ella y comenzaron a trabajar casi que de la mano con ella para hacer de su territorio el espacio grande, gigante, que le producía o que le proporcionaba los mejores alimentos. Y ese
ese alimento, esa fuente de vida que era el agua y que podía regar las tierras, podía permitir que la naturaleza creciera exuberante y que también los elementos que componen esa naturaleza, los seres vivos y los no vivos, también estuvieran allí intactos, sanos ante la presencia de ellos. Y asimismo los habitantes del país de las aguas pudieron también sanarse dentro de ese momento cuando se armonizaron con nuestras aguas. Es quizás uno de los mensajes que nos dejaron como legado los Seinúes, que es mejor armoniarse con el agua porque es a partir de ella que podemos subsistir y desarrollarnos como civilización y podemos continuar viviendo dentro de este mismo espacio, llámese la Mojana, llámese el Paraná, llámese el Tigris, el Éufrates, llámese el Juanjo, llámese cualquier territorio del planeta. Sin el agua, pues sencillamente no podríamos vivir ni podemos desarrollar el territorio y menos desarrollarnos como civilización. Entonces creo que ese es uno de los grandes mensajes y que a partir de ese concepto, del mismo hecho del concepto, surge también el nombre y ese nombre encantador, el país de las aguas. Y no es un descubrimiento de Isidro Álvarez, es más una apropiación de aquel nombre con que los pancenúes, nuestros primeros habitantes, denominaban la zona que hoy habitamos y que hoy respetamos, o igual también en algunos momentos y respetamos, no ya con la misma sabiduría de nuestros ancestros, pero que pues va a ser un punto de arranque para que podamos continuar disfrutando de este país de las aguas. Si hablamos entonces de cómo se construye un proceso cultural en nuestro territorio, tendríamos que hablar de todo eso que hemos estado haciendo a partir de la publicación de un libro que lo denominamos así también, El País de las Aguas, y que está relacionado con la inspiración literaria de uno de los grandes de la literatura mundial, de la literatura universal, como es Gabriel García Márquez. Entonces, como la Mojana, como el país de las aguas, sus aguas, su espiritualidad comienza a emerger o a aparecer y a lavar o a enjuagar todo ese mundo literario de este gran escritor. Y a partir de eso, de esa demostración de lo que representa el país de las aguas en la literatura de García Márquez, asimismo se puede medir también la contribución que se le hace a la cultura de la Mojana, a su realce, a su reivindicación, a demostrar el significado que tiene toda la Mojana en esa obra literaria que es hoy un gran barco que navega por todo el universo, que navega por todo el mundo, y que nosotros a partir de eso hemos construido una ruta que puede ser visitada por propios y extraños para que se nutran también o para que se reconozcan en ese mismo espacio y comiencen a ver ese mundo real o irreal que nos muestra García Márquez dentro de nuestro mundo y de nuestra misma construcción sociocultural, que es meramente pues lo que casi García Márquez nos planteó en los libros. Es a partir de esa ruta García Márquez, la otra orilla de Macondo, pues el mundo se puede dar por bien servido o el mundo se puede servir de este espacio para seguir ampliando esa frontera que García Márquez nos extendió hasta cada uno de los países del mundo, para que pudieran conocer lo que es la Mojana,
lo que es el país de las aguas, lo que son los pueblos ribereños, los pueblos anfibios. Entonces es quizás uno de los propósitos mayores que tiene la ruta, es que la gente conozca toda la riqueza cultural, toda la riqueza oral que se manifiesta en cada uno de los individuos que habitan este territorio, y asimismo también la grandeza de los elementos naturales que acá se encuentran. Es quizás lo que nosotros tenemos como fin dentro de esa ruta mágica, para que no solamente pues se reconozca que García Márquez tuvo la influencia de este territorio, sino para que también nos reconozcamos como habitantes de agua. O sea, todos los hombres, todas las mujeres en este bello planeta somos agua, y que a partir de ese elemento es que podemos construir el resto de cosas. Entonces es también una forma de reivindicar el territorio y de reivindicar el elemento agua, para que podamos continuar dentro de esta gran canoa y seguir introduciéndole muchos más elementos y seguir creciendo a partir de este pequeño Macondo, Sucre, Majagual, Guaranda, Achí, esos 4 pueblos originarios de lo que hoy se conoce como la Gran Mojana, de los que también se reconoce y se identifican como mojaneros, para que el mundo conozca cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es nuestra forma de ver el mundo, cuál es nuestra forma de pensar y actuar ante todo lo que hemos tenido como territorio, que de hecho es un territorio de agua, un país encantado, un país mágico, un país lleno de amor, abierto a la amistad. Es el país de las aguas, y asimismo es la ruta García Márquez, la otra orilla de Macondo, y esos somos los que habitamos este bello territorio. Si me preguntan qué es la ruta García Márquez, la otra orilla de Macondo, pues es un producto que hoy se está promocionando desde el ámbito turístico, pero que busca siempre el aprovechamiento sostenible, con una intención de desarrollo cultural y de desarrollo literario para quienes nos visitan, pero también para quienes están dentro del mismo espacio. Porque lo que busca la ruta es el crecimiento del conocimiento a partir del reconocimiento de la cultura misma, y en la búsqueda de que los jóvenes, los niños y los adultos también entren dentro de ese juego de la lectura. Entonces la ruta es una promotora de lectura, y nosotros como promotores, como guiadores de todo este producto ecoturístico cultural, lo que busca también es que se afiance la literatura, y que se reconozca también la historia de nuestro territorio, pero no una historia solamente desde el relato, sino también de la importancia que hemos tenido nosotros dentro de todo el desarrollo histórico, cultural del territorio, del Caribe y quizás de Colombia. Entonces, cuando comenzamos a hacer la ruta y comenzamos a preparar los senderos, hemos estado pensando también en dar a conocer, hacer la historia del pueblo y darla a conocer a quienes los visitan, para que también vayan entendiendo cuál ha sido el proceso que ha tenido nuestro territorio en fin a su historia, y los aportes a la historia y desarrollo del territorio Caribe y del país en que estamos enclavados, Colombia. Eso busca también que los jóvenes y los niños se afiancen dentro de esos mundos críticos desde la literatura. Un joven y un niño que lea es un joven y un niño que va a ser difícil que lo manipulen, porque va a entrar en ese universo del entendimiento, y va a entrar dentro de
espacio de la crítica y de los juicios. Entonces eso busca también esta ruta, pero además pues como un ejercicio para la limpieza espiritual, los senderos también promueven el encuentro, el contacto directo con la naturaleza, y de hecho por eso tenemos recorridos a la Ciénaga, que le llamamos el sendero acuacultural, en donde el ser humano comienza allí a desprenderse, a liberarse, a descargarse de esas energías quizás negativas, y comienzan a absorber toda la energía positiva como sustrato fundamental que le entregan las aguas, pero también de la grandeza de todo lo que compone el medio, como el canto de los pájaros o el viento que siempre nos están planteando los múltiples árboles que encontramos en la Mojana. Y entonces eso lo plantea también la ruta, y pues es un reconocimiento a la variedad de elementos naturales y de ese mundo biodiverso que se encuentra en la Mojana. Lo planteamos dentro de otro sendero que le llamamos el bioecológico, en donde estamos haciendo avistamiento de aves, avistamiento de flora, fauna, pero que también hace parte de de esa misma línea de la recarga energética de los cuerpos, la energía que irradian todos estos elementos naturales, el abrazo con el árbol, el abrazo o mecerse dentro del viento de los árboles, y con la música tenórica de las aves, y de esa sinfonía que plantean las múltiples aves que podemos tener en la Mojana, también ayudan a esa descarga energética, pero también a nutrirnos como seres humanos, ¿no? Y cambiantes dentro de todo este mundo, y que nos invita a reconciliarnos con todo eso que es el centro de la vida. Y más allá de lo que somos nosotros, que hemos propuesto durante siglos y que nos habíamos propuesto como la máxima expresión en la tierra desde el racionalismo, pues sencillamente tenemos que comenzar a dirigir esas nuevas fuerzas y esas nuevas energías para lo que verdaderamente es lo máximo de la existencia, que es la parte del reconocimiento de la vida en todas sus dimensiones y en todas sus escalas, y la importancia de reconocerlo. Eso seguramente nos llevará a una reconciliación, y seguro que nos va a permitir seguir creciendo dentro de este mundo, perdido para algunos, pues, pero que se guarda la esperanza en que si volvemos la mirada a esos elementos esenciales, podríamos nosotros continuar persistiendo en este territorio, en esta tierra. Eso es lo que busca la ruta a partir de la creación de esos senderos: un sendero histórico novelado, un sendero acuacultural, el sendero bioecológico, pero también busca el descubrimiento de esa ruralidad, y dentro de esa ruralidad los elementos esenciales que enriquecen la cultura de los hombres anfibios, rianos, pata de agua. Esa oralidad que está en los pueblos, en los mundos y en las familias campesinas, que se nutren de la multietnia, porque somos hijos también de ese cruce racial entre africanos, europeos y los aborígenes de nuestra América, pero que luego también llegan otros desarrollos civilizadores y también se conectan con nosotros para seguir creciendo y hacer crecer esa misma cultura y de la oralidad, y que es un elemento fundamental dentro del campo, para también adentrarnos a ese mundo del trabajo de campo, para reconocernos allí,
y ese sendero lo llamamos el sendero campestre. Eso lo estamos haciendo para ir reconociéndole y darle importancia a ese otro ser que está en los territorios y que es el que nos proporciona el alimento y que nos proporciona la vida en sí, y que históricamente ha sido olvidado. Entonces la ruta hace todo ese engranaje, todo ese movimiento de aguas, y los va tomando entre corrientes y los va hilando y los va tejiendo para darle un sentido a toda la ruta, para continuarlo por todo el territorio, ya no solamente hablando de Sucre, sino partiendo desde Magangué, haciendo escala en Sucre, llegando hasta Majagual para también hacer escala y reconocerlos en la historia de Majagual, e ir hasta Guaranda y asimismo reconocer la historia de Guaranda y también sus paisajes. El paisaje de Guaranda, el paisaje de Majagual, que es el paisaje total de toda la Mojana. Entonces nos encontramos allá con Mamarraya y nos encontramos con las islas de Maquencá, para también encontrarnos con ese mundo espiritual que crearon los indígenas, que crearon los pancenúes y que son el legado que hoy tenemos y que debemos seguir explorando, porque desde esa espiritualidad crecieron ellos y permanecieron aquí por varios siglos y desarrollaron una civilización. Entonces seguramente nosotros, si volvemos a hacer memoria, como he dicho en algunos momentos, tenemos que recordarnos, y si nos recordamos, pues sencillamente encontraremos los caminos para llegar a buen puerto dentro de este mundo de agua. Y eso es en conclusión lo que promueve la ruta y lo que busca la Ruta García Márquez, y cómo está compuesta para promover desde del turismo ecológico y cultural, y llevarnos a un mar moreno de aguas mansas, en donde todos podamos disfrutar de todos los elementos y seguir viviendo desde la parte virgen que corresponde a este gran territorio.